Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy venimos a presentar mi equipo y yo el tema de muestreo, estimación y pruebas de hipótesis. Mi equipo se llama Probabilidad y Estabilidad y está conformado por Praza Quimé Carla Mariana, Néstor Isidro Jiménez Becerril, Juan Doria Mayorga Pérez, Dicen Margalí Lutzul y su servidor Río de Jesús Palomino. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con un horario de 3 a 4 de la tarde. Los temas que veremos en esta presentación será el teorema del límite central, distribución muestral de la media, distribución muestral de la proporción, estimación puntual, estimación por intervalo, intervalo de confianza para una media, error tipo 1 y 2, pasos para realizar una prueba de hipótesis y pruebas de hipótesis para una media. Ok, teorema del límite central. El teorema del límite central es un teorema fundamental de la probabilidad y estadística. El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal. Las siguientes gráficas muestran un ejemplo de cómo la distribución afecta el tamaño de la muestra. Eh, como lo vemos ahí, bueno, dice muestras de una población uniforme. Una población que sigue una distribución uniforme es simétrica, pero marcadamente no normal, como lo demuestra el primer histograma. Sin embargo, la distribución de las medias de 1000 muestras de tamaño 5 de esta población es aproximadamente normal, debido al teorema del límite central, como lo demuestra el segundo histograma. Este histograma de las medias de las muestras incluye una curva normal supuesta para ilustrar esta normalidad, ¿no? Y como aquí vemos en las gráficas, pues la media muestral pues tiene esta curva, ¿no? Esta que va disminuyendo, sube y vuelve a bajar. En cambio, la distribución uniforme, pues es recta, ¿no? Todas las distribuciones de las probabilidades, pues equivalen a lo mismo, tienen la misma probabilidad cada uno de los datos. Muestras de una población exponencial. Bueno, pues una población que sigue una distribución exponencial es asimétrica y no normal, como lo demuestra el primer histograma. Sin embargo, la distribución de las medias de 1000 muestras de tamaño 50 de esta población es aproximadamente normal debido al teorema del límite central, como lo demuestra el segundo histograma. Este histograma de las medias de muestras incluyen una curva normal superpuesta para ilustrar esa normalidad. Y pues aquí vemos las gráficas de pues una distribución exponencial, ¿no? Que va desde lo más alto, desde la mayor probabilidad hasta la menor probabilidad. Y pues aquí tenemos la anterior, que pues es esta, ¿no? De la media de las muestras. Ejemplos del teorema central del límite. Imaginemos que queremos analizar las rentabilidades medias históricas del índice SIP 500, que como sabemos tiene unas 500 compañías dentro del mismo, pero no tenemos suficiente información como para analizar la totalidad de las 500 compañías del índice. En este caso, la rentabilidad media del SIP 500 sería la media poblacional. Ahora bien, siguiendo al TSL, podemos eh, coger una muestra de estas 500 empresas para realizar el análisis. La única limitación que tenemos es que en la muestra tiene que haber más de 300 compañías para que se cumpla el teorema. Entonces imaginemos que cogemos 500 compañías del índice de manera aleatoria y repetimos el proceso varias veces. Los pasos para seguir del ejemplo serían los siguientes. Primero pues elegimos la muestra de unas 50 compañías y obtenemos la rentabilidad media de la totalidad de la muestra. De manera continua seguimos
escogiendo 50 compañías y obtenemos la rentabilidad media. Después la distribución de todas las rentabilidades medias de todas las muestras escogidas se aproximan a una distribución normal. Las rentabilidades medias de todas las muestras seleccionadas se aproximan a la rentabilidad media del total del índice, tal y como se demuestra en el teorema central del límite del que estábamos hablando. Por tanto, mediante inferencia de la rentabilidad media de la muestra, podemos acercarnos a la rentabilidad media del índice. Esto. Distribución muestral de la media. Bueno, el estudio de determinadas características de una población se efectúa a través de diversas muestras que pueden extraerse de ella. El muestreo puede hacerse con o sin reposición, y la población de partida puede ser infinita o finita. Una población finita en la que se efectúa muestreo con reposición puede considerarse infinita, teóricamente. También, a efectos prácticos, una población muy grande puede considerarse como infinita. En todo nuestro estudio vamos a limitarnos a una población de partida infinita o a muestreo con reposición. Entonces consideremos todas las posibles muestras de tamaño en una sola población, del tamaño n en una sola población. Para cada muestra podemos calcular un estadístico, media, desviación típica, proporción, y etcétera, ¿no? Que variaría de una a otra. Así obtenemos una distribución del estadístico que se llama distribución muestral. Las dos medidas fundamentales de esta distribución son la media y la desviación típica, también denominada error típico. Hay que hacer notar que si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, las distribuciones muestrales son normales, y en ese caso se basarían todos los resultados que alcancemos. Cada muestra de tamaño n que podemos extraer de una población proporciona una media. Si consideramos cada una de estas medias como valores de una variable aleatoria, podemos estudiar su distribución, que llamaremos distribución muestral de medias. Si tenemos una población normal, n, ahí es una mu, pero se quedó como en m, s, y extraemos de ella muestras de tamaño n, la distribución muestral de las medias sigue también una distribución normal, y aquí lo tenemos en la fórmula, ¿no? Si la población no sigue una distribución normal, pero n es mayor a 30, aplicando el llamado teorema central del límite, la distribución de medias se aproxima también a la normal anterior. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en diferencias estadísticas que permite acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada con una determinada probabilidad. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, una superior y otra inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. El cálculo de un intervalo de confianza depende principalmente de los siguientes factores: tamaño de la muestra seleccionada, dependiendo de la cantidad de datos que se hayan utilizado para calcular el valor muestral. Este se acerca más o menos al verdadero parámetro poblacional. Nivel de confianza nos va a informar en qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. Los niveles habituales son el 95% y el 99%. Margen de error de nuestra estimación. Este se denomina como alfa y nos informa de la probabilidad que existe de que el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Lo estimado de la muestra, media, varianza, diferencia de medias.
De esto va a depender la estadística pivote para el cálculo del intervalo. Dada una muestra por una hasta xn de una población con media desconocida y varianza conocida al cuadrado, un intervalo de 95% de confianza para la media poblacional está dada por la siguiente fórmula. Para una muestra pequeña menos a 50 no se puede aplicar la misma fórmula. En este caso, el intervalo asociado con un nivel de confianza de 100, 1 menos alfa, está dado por la siguiente fórmula, que significa t por la alfa entre 2 n menos 1. Es el punto de la distribución t de student con n menos 1 grados de libertad. También se puede hacer un intervalo típico para una proporción poblacional P dada una proporción muestral P con la siguiente fórmula. Los intervalos de confianza en las empresas se aplican al control estadístico de los procesos, dado que el proceso de indiferencia es el que estima el valor de un parámetro a partir del valor estadístico. Se puede utilizar de manera puntual o también por intervalos. El intervalo de confianza representa una técnica esencial de las empresas, sobre todo en los diferentes procesos como la producción y la venta de bienes y servicios. El tener un buen control estadístico permite conocer el intervalo que le corresponde a cada proceso, con el que se puede determinar el verdadero valor del parámetro. Pero en los casos en que no se aplique este control no ocurre de la misma manera. Esto hace que el intervalo de confianza se utilice como un excelente parámetro para la credibilidad estadística. Ok, distribución muestral de proporciones. Existen ocasiones en las cuales no estamos interesados en la medida de la muestra, sino que queremos investigar pues, la proporción de artículos defectuosos o la proporción de alumnos reprobados en la muestra. La distribución muestral de proporciones es la adecuada para dar respuesta a este tipo de situaciones. Esta distribución se genera de igual manera que la distribución muestral de medias, a excepción de que algunas se extraen a las muestras de la población que se calcula el estadístico proporcional, entre paréntesis, P es igual a X entre N, en donde X es el número de éxitos u observaciones del interés y N el tamaño de la muestra, en lugar del estadístico media. Y como pueden aquí ver en las imágenes, aquí se está representando lo que estamos diciendo. Muestra aquí está P1, muestra P2, muestra 3, P3, muestra K, PK, que sería esta de nuestra población. Y esto de P1, P2, P3 y P4 son la distribución muestral de proporciones. Para calcular la media de la distribución muestral de proporciones se tendría que hacer la sumatoria de la frecuencia por el valor de la proporción muestral y dividida entre el número total de muestra. Esto es pues la fórmula que se ve aquí en pantalla, que sería 0.8 por 8 más 0.6 por 112 más 0.4 por 336 más 0.2 por 280 más 0 por 56 dividido entre 792 nos estaría dando un tercio de un tercio, nos estaría dando como respuesta 6.33 o 0.3. Como podemos observar, la media de la distribución muestral de proporciones es igual a la proporción de la población. Estimación puntual. Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro. Es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para poder estimar ese valor deseado. ¿Cómo podemos hacer esa estimación? Bueno, se busca un estimador que con base a los datos muestrales de origen a un valor puntual que utilizamos como estimación del parámetro. Como pueden ver aquí están literalmente los parámetros que estamos aquí. Y este punto que está aquí sería nuestra media de la muestra. Ejemplos de las estimaciones puntuales. Para obtener una estimación puntual se usa un estadístico que recibe el nombre de estimador o función de decisión. Algunos ejemplos de estadísticos son la media muestral, que sirve como estimación puntual de la media poblacional, o sea, la media es igual a
la estimación puntual. La desviación típica muestral que sirve de estimación para la desviación típica de la población. Pues aquí como ven en pantalla, que aquí la desviación nos da como 6. Estimación por intervalo. La estimación por intervalos consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. La obtención del intervalo se basa en las siguientes consideraciones. Número 1. Si conocemos la distribución muestral del estimador, podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de los estadísticos muestrales. El número 2. Si conociéramos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se halle dentro de los intervalos de la distribución muestral. Y el número 3 es que el problema del que el parámetro poblacional es desconocido y por ello el intervalo se establece alrededor del estimador. Si repetimos el muestreo un gran número de veces y definimos un intervalo alrededor de cada valor del estadístico muestral, el parámetro se sitúa dentro de cada intervalo en un porcentaje conocido de ocasiones. Ese intervalo es denominado como el intervalo de confianza. ¿Cómo hacer esta estimación? Se determina un intervalo aleatorio que de forma probable contiene el verdadero valor del parámetro. Este intervalo recibe el nombre de intervalo de confianza. A veces, a veces es conveniente obtener unos límites entre los cuales se encuentre el parámetro con un cierto nivel de confianza. En este caso hablamos de la estimación por intervalos. Aquí como no en pantalla es lo que estamos diciendo. Errores tipo 1 y 2. El error tipo 1 se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia del contraste se rechaza. El error tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia del contraste se acepta. Y aquí podemos ver lo que estamos diciendo. Cuando, cuando esto se acepta, la decisión es correcta y la probabilidad de 1 es igual a 1 menos A. Y cuando se rechaza, el error tipo 1 de probabilidad es igual a A. Decisión incorrecta, que es el error de tipo 2, y en la falsa se dice decisión correcta. La probabilidad de cometer error de tipo 1 es nivel de significación A. La probabilidad de cometer error 2 de tipo 2 depende del verdadero valor del parámetro. Del verdadero valor del parámetro se hace tanto menor cuanto sea mayor n. Hipótesis nula, H0. La hipótesis nula es la hipótesis que plantea el investigador y que provisionalmente acepta como verdadero, solo puede rechazarla mediante un proceso de falsación o refutación. Hipótesis alternativa, o sea, H1. La hipótesis alternativa, en cambio, es la aspirante a suplantar o reemplazar la hipótesis nula. Esto suele plantear que existen diferencias o efecto. Por ejemplo, existen diferencias entre la terapia cognitiva y la terapia conducta en el tratamiento de la ansiedad. Buenos días, profesora. A mí me tocó hablar sobre pasos para realizar una prueba de hipótesis. Nos dice que una hipótesis estadística es una afirmación sobre los valores de los parámetros de una población o proceso, que es susceptible de probarse a partir de la información contenida en una muestra representativa que es obtenida de la población, lo que nos lleva a que una hipótesis estadística es aquella que nos afirma o nos da una afirmación acerca de la distribución de una variable aleatoria, o más claro nos podría decir, es supuesto sobre los parámetros de una población. Ahora, los pasos fundamentales para hacer una prueba de hipótesis son el planteamiento de hipótesis, que por nombre nos dice que se realiza un tentativo que se acerca al parámetro poblacional, que por nombre o por decir así recibe población o hipótesis nula y se denota por H0. Un ejemplo de ello es como lo muestra ahora, que nos da una afirmación que este proceso produce menos de 8% de defectuoso y nos dice que H0 es mayor que 0.08. La proporción de defectuoso es de 0.08 y así sucesivamente. Ahora estamos con el segundo que nos dice que es una estadística de prueba. La estadística de prueba nos lleva por nombre estadística de prueba porque en él es un número calculando a partir de nuestra hipótesis nula en el cual nos permite o nos ayuda a rechazar o no la hipótesis nula. Observando lo siguiente, podemos ver anteriormente
en la diapositiva podríamos ver unas gráficas en las cuales nos mostraba lo que venía siendo el rechazo de 0.0 o podemos ver igual no lo alcanzo a ver. Podemos ver la intervención, el intervalo de aceptación o la región o intervalo de rechazo, como vemos en las curvas que se muestran. ¿Sí? Ahora, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Podemos ver un siguiente ejemplo que más que nada nos muestra paso a paso cómo vamos realizando una hipótesis nula. Entonces, para recortar, nos da que dado una muestra de tamaño n, conocida la desviación típica de la población, se desea contrastar la hipótesis nula. Como aplicando los pasos anteriores que ya hemos dicho, se realiza el siguiente ejemplo. Muchas gracias por su comprensión y por su atención a los temas dado a conocer. Y pues muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.